tengo unas pocas cosas contra ti. Primero, que toleras que esa mujer Jezabel, amén, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos. Aunque nunca se ha identificado definitivamente quién es esta mujer, algunos comentaristas dicen que la referencia a Jezabel es simbólica, otros dicen que es literal. Estamos entre esas dos interpretaciones. Los que están en la interpretación simbólica, Jezabel dice que representa una comunidad. Pues en esta descripción de esta mujer Jezabel hay dos características. La menciona como mujer y que tiene hijos, de acuerdo al verso 23, aludiendo a la frase juanina, de acuerdo a la segunda carta de Juan, capítulo 1, donde dice la señora elegida y a sus hijos, hablando de una iglesia y de sus miembros. Esa es la versión simbólica. Ahora, la versión o la interpretación literal de Jezabel dicen que puede ser una mujer literal, una mujer influyente. Pero obvio que el Señor no le está diciendo su nombre literal, sino que hace alusión a la esposa fenicia de Acab, al instrumento del diablo que trajo el reino del norte, el culto a Baal y la hechicería. De acuerdo al primer libro de Reyes 16, 31 al 33, capítulo primer libro de Reyes 21, el 25 al 26. La bruja, Jezabel. Por eso, de acuerdo al lenguaje expuesto aquí, apunta más probablemente a una líder dentro de la iglesia, en particular una mujer con un carácter influyente, un carácter imponente, un carácter posesivo, como lo fue Jezabel, que manipuló y controló a Acab. Primer libro de Reyes 21, 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y la razón es porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo controlaba, lo manipulaba. Por eso nosotros los pastores no podemos recibir sugerencias, consejos del hermano, de la hermana espiritual de la iglesia, pero no podemos ser controlados, incitados, manipulados por algún líder masculino o femenino. Porque si no, el Señor le va a atribuir ese título a esa persona. En el caso de hombre, a Acab, y en el caso de mujer, a Jezabel. Es decir, en la iglesia de Teatira estaba el pastor, pero había una mujer influyente, manipuladora, que controlaba un sector de la iglesia. Es que la iglesia no puede estar controlada por nadie más, sino solamente por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, a través del pastor, a través del siervo. No más. Y el pecado del pastor y el pecado de esta iglesia es que, dice la versión Jubileo, JBS, una traducción bíblica, dice que permites, que toleras. Es decir, no se oponía a esta mujer, no se oponía a sus enseñanzas ni a sus prácticas. Mire, un pastor, Dios de ese pastor tiene que estar rendido es al Señor, y no puede estar haciendo la voluntad de una Jezabel dentro de la iglesia o de sus hijos. Es que el diablo siempre ha querido meter en las iglesias a alguien que controle al pastor, a alguien que controle un sector de la iglesia, una Jezabel. Lo terrible es que esa Jezabel, como la Jezabel antigua, la fenicia, controlaba a su esposo. Por eso en los liderazgos, la iglesia, los hombres de Dios tienen que ser controlados solamente por el Señor Jesús. Primero de Corintios 11 dice que la cabeza de cada hombre es Cristo, y la cabeza de cada mujer es su marido. Eso se llama roles, para que funcionen los matrimonios y funcionen los ministerios. Pero si en el liderazgo
Amén. Hay dos cabezas. Hay una Acab gobernando y una Jezabel detrás de bambalinas. Y Acab no hace la voluntad de Dios, hace todo lo que la Jezabel le diga que haga. Por eso el Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti, pastor de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos. La primer herramienta que tenía Jezabel para controlar un sector de la iglesia y al mismo pastor de la iglesia, ¿sabe qué es? La profecía. Ella afirmaba ser mensajera de los secretos divinos, reclamaba autoridad espiritual. Por eso se posesionó como un líder de este movimiento cristiano pagano. Se dice ser profetisa, que tenía un don especial de Dios, la profecía. Ojo con aquella mujer Jezabel que dice tener un don espiritual, pero no se somete a lo que está escrito. Porque no rechazamos que una mujer profetice. Es bíblico, Joel lo dice, Hechos 2 lo dice. Aquel día mis siervas profetizarán, pero esas siervas están sometidas a la palabra de Dios y no ponen la profecía por encima de la palabra. La otra es que tenía un sistema doctrinal, enseñe. Tenía teología sistemática, enseñe. O sea que ella enseñaba sobre la naturaleza de Dios, sobre el proceder de Dios. Enseñaba cómo hacer la obra de Dios, cómo predicar. Y el tercer elemento es que seduzca a mi siervo. La palabra seducir en griego es planao, que también significa engañar. La Biblia JBS, que es la Jubileo 2000, dice: y engaña a mis siervos. Aquí el Espíritu con esta palabra planao resalta la gravedad del pecado, del tercer pecado. Ella profetizaba, ella enseñaba, pero a la vez engañaba. ¿Y a quién engañaba? A mis siervos. Es el único lugar donde cristianos, siervos o esclavos de Cristo son engañados. En el resto del libro los engañados son los incrédulos. Engañaba con sus profecías, engañaba con sus enseñanzas. Dice: a mis siervos. Hay un sector de los siervos de Dios que su fe no está apegada a las escrituras, que no tienen el discernimiento de las escrituras para evaluar profecías o enseñanzas. Esos son los que son engañados. Pero si usted se dedica al estudio, a escudriñar, a profundizar la palabra y a evaluar la enseñanza, la profecía a través de la palabra, no va a ser engañado por Jezabel. ¿Y por qué? Porque la autoridad máxima dentro de la iglesia no la dan los cargos, la da en la palabra de Dios. Hay gente que tiene una mala comprensión y dice: ay, pero lo dijo el apóstol tal, lo dijo el evangelista tal. Lo puede decir el evangelista, lo puede decir el apóstol, lo puede decir el ángel Gabriel o el arcángel Miguel. En Gálatas 1 dice: si un ángel o uno de nosotros predicamos un evangelio diferente, sea maldito. Por eso hay tanto engaño, por la ignorancia de las sagradas escrituras dentro del pueblo de Dios. Todo lo creen. Por eso los explotan económicamente. Y por eso salen con unas tonterías en sus prédicas y la gente cree. El objetivo de estas tres metodologías, profecía, enseñanza, era para engañar, para que fueran a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Es que fueran al mundo, a las actividades de los gremios y allá fornicaran
y comieran comida ya ofrecidas a los ídolos. Jehú, el verdadero verdugo de Jezabel, de acuerdo al libro de Reyes, segundo libro de Reyes 9, se refería a Jezabel como una mujer fornicaria, hechicera. Le dijo al hijo de Acab: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Las fornicaciones muy probablemente se refieren a la idolatría espiritual. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Almas adúlteras. Aunque podría ser la idolatría, o sea, que vayan a honrar ídolos y a comer las comidas ofrecidas a esos ídolos. O sea, que verdaderos cristianos caigan en el pecado sexual dentro de la iglesia. Ya era conocido en la iglesia primitiva, inclusive caer en idolatría, de acuerdo a la primera carta de Corintios 10. Pero que alguien dentro de la iglesia enseñe, o sea, profetiza y enseña para engañar a los siervos de Dios, para ir a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos, era un sacrilegio cometido por esta mujer dentro de esta iglesia, permitido, tolerado por ese pastor. Permitir que una mujer sea la que gobierne la iglesia. Y quién sabe si le diría al pastor qué era lo que tenía que predicar o qué actividades tenía que hacer. No, el pastor tiene que estar en el secreto con Dios. Amén. Controlado por el Espíritu Santo, no por Jezabel. Uno puede recibir sugerencias, consejos, pero uno le tiene que decir: hermana, hermano, déjame consultar con el Señor. Aquí no se hace la voluntad nuestra, sino la de Dios. Notemos que Satanás es estratégico. Usted puede notar que la iglesia de Pérgamo, amén, allí tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que Satanás ataca todas las iglesias, amados hermanos. Allá fue con la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. En la iglesia de Tiatira, con la profecía, la enseñanza de Jezabel. Y todas ellas iban a lo mismo. Usted nota en el verso 14, la iglesia de Pérgamo, pues la doctrina de Balaam era para ir a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, lo mismo. O sea, el mismo pecado, pero con diferente envoltura. Y la excusa también sería la misma: los gremios comerciales. En Tiatira esos gremios obligaban a sus empleados y socios a participar de los cultos. De lo contrario, serían excluidos de los gremios, de la sociedad, del comercio, del empleo. Y por temor a enfrentar crisis financiera, muchos siervos del Señor fueron engañados o seducidos por esta mujer que enseñaba y profetizaba diciendo que Dios entendía la necesidad de ellos, que no había ningún problema en participar de esas actividades del mundo culturales. La diferencia de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas en Pérgamo es que esta mujer profetizaba y enseñaba en nombre del Señor para avalarles este pecado. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5 dice que el Señor probaría al pueblo cuando se levantare en medio de vosotros un profeta y profetizare y se cumpliere, pero para arrastrar a los hermanos a ir a adorar otros ídolos. Dijo: ahí el Señor está probando el pueblo, si somos fieles al Señor. Amén. Esta mujer logró engañar hasta el pastor.
diciéndole que no había problema ir a adorar al dios Apolos, el hijo de Zeus. No había problema adorar en el día, ir con ellos a esos cultos. Es cultural, es cívico. Todo el mundo lo hace. Usted, yo no le veo ningún pecado. Vaya al libro de Santiago, capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ay, pastores, que usted es extremista. No, es que el Señor quiere mantener su iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante.